saludo en el amor del Señor. Buenas noches a todos mis hermanos que se encuentran en nuestro hogar y a todos mis hermanos que hoy día se han preparado para realizar los cultos en nuestro ministerio de la restauración. Amén. También darle saludo a todos los hermanos o personas que van a ver YouTube, ¿cierto? Y van a poder entrar y ver estas predicaciones. Amén. Así que muchas bendiciones para todos y la palabra y el mensaje de hoy se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 8. Versículo del 8 al 20. Dice Eliseo y la Tsunamita. Amén. Como título. Segunda de Reyes, capítulo 8. Perdón. Capítulo 4. Me equivoqué. Capítulo 4, versículo 8 al 20. Ahí está. Como título dice Eliseo y la Tsunamita. Amén. 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 ¿Le doy lectura? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí a una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí que ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, silla, candeleros, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, Eliseo dijo: llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí que has estado solícita por nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas hablar por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, y en el tiempo que Eliseo había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo al criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. Tome asiento, amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén. Amén. Que Dios le bendiga, amén. Amén. Vamos a orar para que Dios pueda ocupar mi vida, ¿cierto? Así es, para así donde es. Dios quiere guiar esta predicación. Amén. Amén. Padre mío, Padre bueno, Dios de los cielos, en esta hora, Señor, nos dirigimos delante de su presencia, por los méritos gloriosos de su Hijo amado Jesús, nuestro bendito y amado Salvador, dándole gracias por su amor, por su misericordia, por todo lo que usted, amado Dios, ha hecho en nuestra vida, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha bendecido. Este día ocupe mi vida por misericordia, para hablar a sus hijos, a su pueblo, Señor amado de los cielos. Amado, y únjame desde la mollera hasta la planta de los pies, y ponga usted bendición, unción y cobertura sobre este lugar. Le ruego su bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios le bendiga, amén.
Bueno, todos saben que Eliseo es el sucesor de Elías, amén. Cuando Eliseo quería ser igual que Elías, Elías le dijo, si tú vieras cuando yo partiera al cielo, ese día caerá una bendición sobre ti. Desde ese día, Eliseo no se apartó de Elías, y donde Elías hizo un milagro, donde él fue Elías, ¿cierto? Eliseo estuvo en aquel lugar. Así que hasta el día que fue tomado en un carro de fuego, ¿cierto? Eliseo estuvo ahí presente, donde Elías deja caer su manto, ¿cierto? Sobre él, y deja caer una doble porción sobre la vida de Eliseo. Desde ahí comienza, ¿cierto? Eliseo a hacer muchos milagros muy parecidos a los que hacía Elías, amén. Amén. Y él, ¿cuánto se llama? Se encuentra con esta bendición, ¿cierto? Con esta historia de una mujer de Sunem, amén, que cada vez que veía pasar al profeta, al siervo, ¿cierto? Por aquel lugar, ¿cierto? Ella lo veía pasar, y hasta que un día ella dijo, como sierva, dijo... y era una mujer importantísima, ¿cierto? En aquel lugar, no era cualquier persona, ¿ven? Entonces ella dice que, aconteció que también un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese en aquel lugar, en su hogar. No sé cuánto tiempo, porque no dice la palabra del Señor, pero tiene que haber sido insistentemente, porque la palabra dice insistentemente, o sea, tiene que haber pasado más de una vez Eliseo por aquel lugar donde ella le insistía que pasara, ¿cierto?, a comer con ella. Amén. A comer con ella y con su esposo, amén, porque ella era casada. Y no sé cuántas veces, porque dice que insistentemente ella le decía que pasara Eliseo por aquel lugar, ¿cierto?, a comer a su hogar. Y era una mujer importante, no era cualquier persona, amén. Por lo tanto, ella tampoco estaba haciendo la invitación a cualquier persona, amén. Le estaba haciendo la invitación a un siervo de Dios, a un hombre importante, ¿cierto? En el caminar del Señor, donde ya venía él, ¿cierto? Haciendo milagros, donde antes de que llegara a Sunem, ¿cierto? Él ya había pasado por la viuda que había muerto su esposo, ¿cierto? Y ya había profetizado él y le había dicho a ella, lo que tú tienes, ¿cierto? Busca las vasijas, ¿cierto? Llévala, y si tienes un poquito de aceite, ¿cierto? Llena las vasijas, consíguete con tus vecinos. Y ya había hecho un milagro donde tiene que haber sido el comentario de lo que había hecho, ¿cierto?, Eliseo en aquel lugar. Amén. Y hay algo súper importante que también Eliseo le dice a esa mujer, que estoy hablando primero de la viuda, ¿cierto? Donde le dice, entra tú a la bendición, dice, ¿cierto? Enciérrate tú en la bendición de llenar con ese aceite que tienes, llenar las vasijas que te van a traer, y mete a tus hijos también a esa bendición, éntralos a ellos, y que sean partícipes de esa bendición. Eso es un mensaje que también es súper importante para la familia, para las madres, para los padres, ¿cierto? Que inviten a sus hijos a esta bendición. Amén. Y es lo que Eliseo ya venía haciendo, ¿cierto? Y el comentario de lo que él había hecho en aquel lugar. Por lo tanto, esta mujer no estaba invitando a cualquier persona a su casa. No estaba invitando a cualquier persona a comer a aquel lugar. Entonces, ella se da cuenta, ¿cierto? Y le dice a su esposo, y le hace el comentario. Le dice, he aquí que ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. Y es varón santo de Dios. Reconoce, ¿cierto?, a este varón que es santo de Dios, que no es cualquier persona. Por lo tanto, ella no lo está invitando, ¿cierto?, a comer, y no lo está invitando para sacar provecho de él. Amén. Yo te ruego, le dice a su esposo, y aquí hay algo súper importante que uno tiene que saber. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento para recibirle a él. En esta situación quiero detenerme un poquito, porque yo quiero que usted destaque el hablar de ella a su esposo. Le dice, yo te ruego que hagamos. O sea, ella en ningún momento se mandó a las partes, ¿cierto? Y dijo no tomar en cuenta a su esposo para hacer algo, sino que ella le dijo a su esposo, ¿cierto? Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento para el siervo.
lo tomó en cuenta, lo trató muy bien porque le dice, yo te ruego, o sea, le está tratando muy bien a su esposo. Es lo que a nosotros muchas veces nos falta, ¿cierto? Entre el hombre y la mujer, el trato que nosotros nos damos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque el enemigo se ha metido mucho en los matrimonios, en la familia, para separar, para dividir. Y es necesario que nosotros aprendamos, ¿cierto? De esta mujer, el hablar de ella para con su marido. Y le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento para el siervo. Amén. Pero no cualquier aposento. Amén. Y le dice, de paredes, primero levantar paredes. Y pongamos allí una cama, una mesa, una silla, candeleros para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. O sea, ella está abriendo su corazón, está abriendo su bolsillo, ¿cierto? Su platita, ¿cierto? Para gastar, ¿cierto? En el varón de Dios, ¿cierto? Que pasaba siempre por aquel lugar, pero ella quiere tenerlo en su casa, dentro de su casa, ¿cierto? En un ladito, hacerle, ¿cierto? Una pared, ¿cierto? Hacer una piecita, ¿cierto? Para que él esté ahí cómodo, con una cama, con una silla, ¿cierto? Con una mesa, con un candelero, para que él se alumbre, ¿cierto? Y esté ahí tranquilamente cuando él pase por su ciudad. Estoy hablando de una mujer que Dios ya le reveló que era un siervo de Dios santo, ¿cierto? Que es un instrumento en las manos del Señor porque ya venía haciendo milagros él, ¿cierto? Amén. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, versículo 13, dice, bendecid a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando usted bendice a un siervo de Dios, ¿ya? Estas bendiciones te alcanzarán. Que las familias van a ser bendecidas. Porque no le están dando a cualquier persona. ¿Me está entendiendo? Amén. Le están dando a un siervo de Dios, el cual él no pidió, ¿cierto? Que ella le bendijera, que le invitara a comer, que le invitara a hacer un lugar, un aposento, ¿cierto? Sino que ella vio que él era un varón de Dios, santo, y ella le dice a su esposo, hagamos un lugar para que este varón se quede en nuestro hogar. Ella está haciendo algo, ¿cierto?, que es una bendición para el varón, que él no la pidió, pero de corazón, ¿cierto?, lo hizo. Ella lo bendijo a él. El bendecir a los siervos del Señor trae una consecuencia, pero una consecuencia buena. Amén. No una consecuencia mala. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando este varón, ¿cierto?, le bendice ella, se quedó en aquel lugar, durmió en aquel lugar, ¿cierto? Él tenía un criado que se llamaba Jesse. Y ellos comentan, ¿cierto? Y dijo entonces a Jesse, le dice, aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió el varón. Entonces dijo a Jesse, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando llamó, vino a ella delante de él. Y dijo, entonces Jesse, dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. O sea, quiere decir que ella se esmeró, ¿cierto?, en hacer cosas para el profeta, ¿cierto?, Eliseo, y para Jesse, su criado. Amén. Amén. Entonces le dice, ¿qué quieres que haga yo por ti? Le dice. Él le dice a ella, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y aquí hay cosas que sorprenden, hermano, porque dice, ¿necesitas que hable por ti con el rey o con el general del ejército? Le dice el profeta. Y eso quiere decir que él tenía súper buena relación con el rey, ¿cierto? Con el general, o sea, Eliseo estaba bien posesionado en el lugar donde él estaba, que todos los conocían como de la alta sociedad, ¿cierto? Lo conocían al profeta. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, y eso llama la atención de una persona humilde, una persona sencilla, aunque dice que era una persona súper importante ella dice, yo habito en medio de mi pueblo, como diciendo, yo estoy aquí tranquilita y no pido nada más. Ni siquiera declaró, escúcheme bien, declaró que ella no tenía hijos.
¿Me está escuchando? Amén. Ni siquiera lo comunicó porque podía haber dicho, pucha, ¿sabe qué? Usted es profeta, usted hace milagros, yo necesito un hijo porque me falta un hijo, porque mi esposo es viejo, ¿cierto? Y yo no tengo hijo y lo necesito. Amén. No se lo dijo, sino que ella humildemente, sencillamente, ¿cierto? Dijo, yo habito en medio de mi pueblo como bajando el perfil de todas las cosas. Y es lo que a nosotros muchas veces nos falta, ¿cierto? Como mujer sabia que edifica su hogar, ¿cierto? De no andar contando las cosas, de no andar desparramando, ¿cierto? Situaciones nuestras personales, ¿cierto? Las cuales hoy día, el comunicarse por el Facebook, ¿cierto? Comunican todas las cosas que nadie debería saberlas. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos un Dios poderoso, ¿cierto? El cual hoy día nos decía que si nosotros nos humillamos, ¿cierto? Él nos va a escuchar. Que si nosotros oramos, Él nos va a escuchar. Que no es necesario que la gente que no tiene por qué enterarse de sus cosas, ¿cierto? Se enteren de su situación. O esta mujer aquí nos demuestra la sabiduría como mujer sabia que edifica su casa, ¿cierto? Que ella podía haberle dicho, es que yo necesito esto, es que necesito esto otro, que me pasa esto, que me pasa esto otro, que estoy llena de pena, de angustia porque no tengo un hijo. Lo podía haber dicho, pero fue sabia, fue inteligente. Y no era cualquier persona. No era cualquier mujer, ¿cierto? Y a través de lo que ella hizo, ¿cierto? De abrir su mano para bendecir a los siervos, ¿cierto? Porque a lo mejor en el pueblo de Dios hoy día nosotros bendecimos la obra, aportamos para la obra, aportamos por los diezmos, aportamos con el arriendo de la iglesia, pero ¿quién se preocupa de los siervos? ¿Quién se preocupa de bendecir a los siervos? No es que los siervos tienen y no les falta. No es que tengan y no les falta. Dios quiere ver la actitud de usted, Amén. de su persona. ¿Por qué tiene que venir una persona de otro lugar, cierto? Y ver todo el trabajo de los siervos, de cómo ellos trabajan y valorarlo ellos. ¿Por qué no lo valora usted, que es de nuestro ministerio de la restauración? ¿Por qué no valora a sus siervos? ¿Por qué tienen que venir hermanos de otros lugares a decir que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de excelencia? De que el trabajo que nosotros nos esmeramos es el trabajo que hacemos con la sierva. ¿Por qué tienen que venir otros hermanos de otros lugares a tomarnos y a llevarnos, ¿cierto? A bendecirnos en sus hogares y a bendecirnos lejos de esta ciudad, ¿cierto? Y darle gracias al Señor por los siervos que conocieron. Siendo que aquí hay muchas personas que han sido realmente bendecidas y que, como dijo el Señor, que han sido bendecidas, pero la bendición le ha hecho mal. Ayúdame, Señor. Porque han cerrado la mano para con Él. Recién decía el Señor, si te bendicen a ti, es que te bendicen a ti, me bendicen a mí. Amén. Y muchos han cerrado las manos para Dios, ¿cierto? De la bendición que Dios les dio. Pues esta mujer lo hizo sin esperar nada a cambio. Nosotros como siervos hemos aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Hemos aprendido. No los desesperamos por esa situación. Pero yo sé que hay muchos hermanos que tienen que aprender a vivir así, vivir por fe. Y que nosotros en lo poco le hemos sido fiel a Dios. Y Amén. sabemos que la promesa de Dios sobre mucho nos pondrá. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amén. Porque esta mujer, cuando dice yo habito en medio de mi pueblo, es como bajó el perfil a todas las cosas, ¿cierto? No esperando nada a cambio. Nada, porque todo lo hizo por amor al varón de Dios. ¿Me entiende? Entonces le dice, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Jesse respondió, y aquí que ella no tiene hijo, y su marido ya es viejo. Entonces llámala, y la llamó, y se paró a la puerta. Y él le mandó una profecía, y le dijo, el próximo año, en esta misma fecha, tú abrazarás un hijo. Y es lo que Dios ha bendecido, ¿cierto? A los siervos y a los profetas, ¿cierto? Donde Dios los ha respaldado. Amén, porque Dios venía respaldando a Eliseo, ¿cierto? A Elías, ¿cierto? Con una profecía tremenda, ¿cierto? Y a este varón también lo respaldó. Y hoy día los profetas que están hoy día trabajando en las obras del Señor, también Dios los respalda. Y le digo más, un día llegó una varona de otro pueblo a nuestra iglesia que ella no podía tener hijos. Y un día el Señor, en una manifestación en la iglesia, ¿cierto? Dios le entregó a ella una profecía, porque ella no podía tener hijos. Y al cabo de 2 años más, nosotros la volvimos a ver, pero ya con un hijo en sus brazos. Y ella llegó adelante y dio el testimonio, ¿cierto?
de lo que Dios había hecho, donde había recibido esa profecía en nuestra iglesia, en nuestro ministerio de la restauración, donde ella iba a quedar embarazada, ¿cierto? Y que iba a tener un hijo. Amén. Y el Señor le dijo que cuando lo tuviera en su brazo, llegara a la iglesia y pudiera contar el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Recibió esa profecía a través de nuestra sierva en la casa del Señor. Amén. Dios respaldó esa profecía. Y es lo que Dios hizo aquí, respaldó esta profecía porque al cabo de un año, en la misma fecha, ¿cierto? Ella abrazó a su pequeño en sus brazos. Amén. Dios la bendijo con él en sus brazos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted bendice, ¿cierto?, a un siervo de Dios, una sierva de Dios, Dios le da su recompensa. Porque Dios no es hombre para mentir. Amén. Dios no es hombre para mentir. Dios bendice. Dios, cuando usted le da, al siervo de Dios le da a Dios. Amén. Y queda usted en deuda con Dios y Dios no es deudor de nadie. Por lo tanto, cuando Dios se ve en deuda con alguien, va y le da. Amén. Por lo tanto, Él le dio un hijo a esa mujer, ¿cierto? Yo creo que ella lo anhelaba dentro de su corazón, pero ella no lo decía ni lo expresaba. Y dice que el niño fue creciendo, ¿cierto? Creciendo, pero una vez pasado el tiempo, dice que el niño murió en los brazos de ella. Sabe que para muchas personas nuestro ministerio ha sido un ministerio de importancia, de bendición, para muchos hogares, para muchos varones, para muchos matrimonios, para muchos hijos del Señor. Pero no todos lo valoran. Amén. No todos lo valoran. Hay hermanos, como hemos hablado muchas veces, que como profeta a mi esposa la han tomado como amuleto. Y han querido solamente que el Señor les hable a través de ella. Pero que le hable puras cositas hermosas nomás y cositas buenas. No que Dios le corrija su vida y su andar. Porque cuando Dios corrige tu vida y tu andar, tú te vas del ministerio y te alejas del ministerio porque Dios te está corrigiendo y te está ordenando. Amén. Que no debería ser así, al contrario. Amén. Nosotros tenemos que aceptar la corrección de nuestro Padre Celestial, que Él nos corrige y nos ordene. Esta historia que les voy a contar es una historia que sucedió con nosotros como bendición de mi esposa, mi vida. Sucedió un día que fuimos a una iglesia de visita y nosotros conocimos una varona, ¿cierto? Que yo contaba el testimonio de que mi esposa con unos hermanos se pusieron a orar, ¿cierto? Y en 5 días Dios respondió a la petición del corazón de mi esposa para que yo pudiera, el Señor, traerme a sus caminos. Que tocara mi corazón para yo poder aceptar, de poder llegar yo a la iglesia. Amén. Y cuando yo cuento ese testimonio de lo que Dios se demoró en traerme a la iglesia, ¿cierto? Esa hermana nos esperó afuera y dijo, ¿cómo el Señor puede hacer tantas diferencias, ¿cierto? Porque yo llevo 20 años orando por mi esposo y el Señor en una semana le trae a su esposo, hermana Jackie. Y nosotros dijimos, acompáñanos a nuestro hogar, vamos a nuestro hogar y la invitamos a nuestro hogar para que nos conociera, ¿cierto? Como siervos del Señor. Y ella nos contó todo lo que había sufrido y padecido, ¿cierto? Y que su esposo, ella oraba 20 años por su esposo y no había llegado. Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la iglesia a orar y todo, pero nunca hubo respuesta para su bendición, para lo que ella esperaba. Y con mi esposa nos propusimos, ¿cierto? En el Señor y con ella nos propusimos orar, ayunar, ¿cierto? Buscar el rostro de Dios con ella y llevarla a la oración y llevarla y declarar y proclamar bendiciones sobre ella y declarar profecías sobre ella. Amén. ¿Qué profecía? De que su esposo iba a llegar, ¿cierto? Porque él no estaba aquí, estaba en el norte, que iba a llegar acá, ¿cierto? Que iba a cambiar su vida, que iba a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador porque no lo había aceptado y que él se iba a convertir al Señor y que iba a ser mejor cristiano que ella. Y con mi esposa velamos, ¿cierto? Muchas veces con ella, aún no siendo ella de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, sí, con ella velamos muchas veces, velamos y oramos y ayunamos con ella. Y Dios en poco tiempo respondió la petición del corazón de ella. Pero primero, ella hizo algo por nosotros. Es como la historia de la tsunamita. Cuando nosotros nos fuimos a casar con mi esposa, nosotros los casamos no con mucho dinero, nos casamos por fe más que nada. Amén. Y Dios abriendo puertas de bendiciones de a poquito. Amén. Ya muy humilde nuestro matrimonio, ¿cierto? Pero fue hermoso.
Y cuando ese día que yo contaba ese testimonio en esa iglesia, le contaba al pastor que nosotros nos íbamos a casar y nos presenta a la hermana esta, que ella se encargaba de todas las cosas del matrimonio. Y ahí fue donde nosotros la conocimos a ella. Y ella hizo los arreglos florales, hizo muchas cosas por nosotros, nos adornó la iglesia, nos adornó el lugar donde nosotros llegamos a la sede, donde hicimos las fiestas, toda la recepción, todo. Y ella se portó un 7 con nosotros y no nos cobró nada. Ella nos bendijo, igual como esta tsunamita, ¿cierto? Bendijo a Eliseo, así ella nos bendijo a nosotros. Amén. Y el pago que Dios le dio a ella, ¿cierto? De bendecirnos a nosotros, ¿cierto? Fue de que de tanto orar y ayunar y proclamar bendición y profecía sobre su esposo, un día a las 3 de la mañana en su casa, ¿cierto? Él nos invita para su hogar y ahí en su hogar él recibe al Señor y de ahí él le ha servido a Dios. Ya han pasado muchos años que él está sirviendo a Dios, adorando a Dios y ahí trabajando con su esposa a la par. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cierto? Que cuando usted bendice, ¿cierto? A un siervo de Dios, vuelvo a decir, no quedará, ¿cierto? Sin que Dios lo recompense a usted. Amén. Y ella se esmeró, se sacrificó, mi hermana, ¿cierto? Por nosotros, veló con nosotros en nuestro matrimonio, ¿cierto? Y Dios vio todo lo que ella aportó y sacó de su bolsillo, ¿cierto? Porque nos bendijo. ¿Habrá que pagar alguna cosa? No, no paguen nada. Yo pago, decía ella. ¿Hay que pagar esto? No, yo lo pago, yo hago esto, yo le llevo esto. Ella se portó un 7 con nosotros. Y el pago que le dio Dios por habernos bendecido a nosotros es que trajo a su esposo, a sus caminos y nunca más se ha apartado del camino del Señor. Aleluya. Amén. Quiero decir que todo lo que usted haga por los siervos del Señor no es en vano. Amén. Si hoy día falta que sus hijos lleguen a los caminos del Señor, si falta que sea de bendición en su vida alguna cosa material o alguna cosa que usted esté pidiendo, un hijo, un esposo, una esposa, algo en su hogar, dele a los siervos. Abra su mano para los siervos. Yo no necesito dinero, yo no necesito nada. Pero Dios me entrega esta palabra para que usted sea una persona dadivosa. Y cuando usted reciba lo que Dios le da, usted siempre acuérdese de sus siervos. Así como ella lo invitaba a comer, así también usted diga, pastor, pastora, siervo, sierva, los quiero invitar a esto, los quiero invitar a esto, quiero hacer algo especial por ustedes, porque sé que si yo hago eso, porque usted ya lo sabe ya, que Dios va a quedar con deuda con usted por lo que usted está haciendo, que usted va a decir el día de mañana, yo lo voy a hacer porque sé que Dios me va a bendecir, sí, lo va a bendecir, Amén. lo va a bendecir porque no va a quedar Dios adeudado con usted. Amén. ¿Me entiende? Yo le estoy diciendo esto en el nombre del Señor porque Dios me entregó esta palabra para que usted sea dadivoso. Para que ponga a los siervos en el lugar que se merecen. Amén. Porque si usted dice que ama a Dios, tiene que amar a los siervos que Dios puso por delante de usted, respetarlos, amarlos, cuidarlos, orar por ellos. Amén. El otro día escuchaba una predicación donde decía si un siervo se cayó es porque usted a lo mejor en la noche no ora por él. Porque los que están rodeándolo como escuderos, ¿cierto? Dejaron de orar y de ayunar por él y por ella. Amén. Porque él necesita la oración, necesita ser fortalecido en el Señor, pero también necesita ese cuerpo, ¿cierto?, de escuderos que están con él y trabajando. Que no dejen de doblar sus rodillas por los siervos. De acordarse siempre por ellos, porque si usted tiene lucha, el siervo y la sierva tienen el doble de luchas. Amén. Y el enemigo siempre quiere venir a destruir la cabeza de un ministerio. No empieza por la cola, empieza por la cabeza. Por lo tanto es importante. Los siervos son importantes en la obra del Señor. Y aquí queda demostrado que ella valoró y ella vio en visión, ¿cierto?, en el Señor, de que dice que este es siervo de Dios, varón santo de Dios. Y por eso ella abrió su hogar, ¿cierto?, para que él llegara, ¿cierto?, y que fuera de bendición en su casa. Pero no quedó sin recompensa. ¿Sabe que cuando su hijo muere, ¿cierto?, el profeta llama, ella inmediatamente le dice a su esposo, esposo mío, necesito ir ante el varón, pero voy a llevar a mi hijo, y en esa misma cama, donde ella le preparó una cama para que durmiera el profeta, ella tomó a su hijo que había muerto y lo puso en la misma cama donde dormía el profeta. Y le dice a su esposo, le dice, prepárame
los asnos, ¿cierto? Prepáramelos para ir a aquel lugar a buscar al profeta. Ella fue a buscar de nuevo a aquel varón de Dios, ¿cierto? Porque sabía que iba a encontrar respuesta en él. Y aquí hay una situación donde él envía primeramente con el báculo a Jesse, ¿cierto? A su criado, para que él pusiera el báculo sobre el niño, para que él pudiera resucitar, pero el niño no resucita. ¿Por qué digo esto y por qué le cuento esto? Porque a lo mejor uno dice, pero el varón era siervo de Eliseo, ¿cierto? El cual podía haber hecho el mismo milagro que él, podía haber resucitado al niño. Pero mire lo que Dios me entregaba. En la siguiente historia habla de Eliseo, Jesse y habla del Naamán, el sirio. ¿Ya? Y en esa situación y en esa historia, cuando el sirio va para que lo sane, ¿cierto? Haga un milagro, Eliseo en él, dice que él llevaba oro, llevaba muchas cosas para regalarle al profeta. Cuando el profeta lo manda al río, ¿cierto? Jordán, para que se sumerja 7 veces y sane de la lepra, el sirio va y le dice a Eliseo si él necesita algo, y Eliseo le dice, yo no necesito nada de tus riquezas. Pero Jesse cabalga tras él y le pide las cosas a él. El oro, todo lo que llevaba, él había interés en él. Entonces, lo que estaba dentro de Jesse, Dios solamente lo sabía. Y por eso Dios no lo respaldó a él. ¿Me entiende? Por lo que había dentro de su mente y de su corazón, que eran cosas malas. ¿Me entiende? Amén. Entonces vuelve y le dice, el niño no despertó. Entonces Eliseo dice, ya, iré yo, ¿cierto? Fue para allá y llegó ante el niño que estaba durmiendo en su cama, y lo primero que hace él, escúcheme por favor, él llega y se humilla al siervo y empieza a orar por el pequeño. Y no sé si usted se acuerda de la historia donde Elías, para resucitar a uno de los hijos de una viuda, él se pone encima del niño, como que estuviera acostado encima, ¿cierto? Y ora encima y se carga como unas veces sobre él, y ahí el niño resucita. Esta historia es muy parecida. Eliseo se pone sobre el niño y toma sus manos y su boca sobre la boca del niño, y dice que cuando el niño siente el calor de él, resucita. Resucita. Y para terminar, mire lo que Dios hace. Dice en el 37, cuando termina esta historia, dice, así que ella entró y se echó a los pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Mire, la situación es la siguiente. Él resucita al niño, ¿cierto? Y viene llegando, ¿está escuchando? Amén. Viene llegando la mujer, ¿cierto? La sierva viene llegando, ¿cierto? Y ve a Eliseo y ve a su hijo, ¿cierto? En aquel lugar y lo ve vivo. Pero mire la situación de ella, porque cuando entra, ella no va a tomar a su hijo ni la bendición, sino que ella va y se humilla a los pies de Eliseo. ¿Me está entendiendo? Amén. Que en vez de tomar la bendición y darle gracias a Dios y darle gracias a Eliseo por el niño porque estaba vivo, ella no va y se humilla ante los pies de Eliseo, del profeta, del instrumento en las manos del Señor, y a él le da las gracias por el niño. Que no había ningún interés en ella hasta que lo recibe, ¿cierto? Lo toma a su hijo y se va. ¿Me entiende lo que le quiero decir? La importancia del varón de Dios, la importancia que le da ella al varón de Dios. Vuelvo a decir, será la misma importancia que le da a usted como hijo de Dios, como parte de nuestro ministerio de la restauración. Es la misma importancia que le da a usted a los siervos del Señor. Amén. ¿O somos cualquier cosa? ¿O somos nomás? Por eso desde hoy día para adelante, espero que usted escuche esta predicación, ¿cierto? Que Dios me la ha entregado para usted, para que usted valore a sus siervos. Amén. Para que usted, aunque sea un engañito que les dé, sin interés, pero que los tome en cuenta y que los valore. Amén. Porque muchos nos llenamos la boca diciendo, no, si yo amo a los siervos, los amo, pero demuéstreselo. Y con esto yo no me quiero aprovechar de nadie, ni mi esposa tampoco, porque no necesitamos nada. Yo solamente le estoy enseñando lo que Dios
ha hecho con los siervos del Señor. Amén. Lo que Dios hacía o lo que Dios hará. Porque si en otros ministerios a lo mejor hay siervos que no se preocupan tanto por usted y la hermandad los valora Amén. y los venera y aún los idolatra, que no debería ser así. Que Dios les bendiga. Esta ha sido la palabra del Señor de este día. Que Dios bendiga su vida y me despido glorificando al Señor. Amén. Gloria Gloria a Dios.